Buenas noches. 2 de octubre efectivamente no se olvida, y para el doctor Gilberto Guevara Niebla, autor de este libro que se llama La libertad nunca se olvida, Memorias del 68, pues me imagino que menos. Gilberto Guevara Niebla, qué gusto tenerte en esta oficina. Gracias, Carlos, por tu invitación. A este hombre lo conocí en el Consejo Nacional de Huelga y tengo muy grabada tu recurrente participación haciendo mociones de orden en esas asambleas kilométricas de 6, de 10 horas, diciendo: compañeros, les recuerdo dónde está la maldita congruencia. Gilberto Guevara Niebla es uno de los líderes que se pueden contar con las manos del Consejo Nacional de Huelga, y por eso pues es un privilegio, doctor, tenerte aquí, sobre todo porque Gilberto es de la idea, yo también, de que la conmemoración de esa fecha funesta se sectarizó. Sí, exacto. ¿Cuál es el sentido, Gilberto, para ti, no solo del 2 de octubre, sino del movimiento estudiantil que incluye la matanza? Bueno, yo quiero recordar, y me importa mucho recordar, que 1968 fue un movimiento de jóvenes que tuvo un carácter muy alegre, muy entusiasta. Festivo y plural. Festivo, plural, y efectivamente la pluralidad no fue un movimiento controlado por partidos políticos, había gente apolítica, había gente con creencias religiosas, había personas, estudiantes con ideas políticas. Yo creo que derechas, izquierdas, se reunieron derechas, izquierdas, centros, todos los grupos juveniles en torno a este fenómeno extraño, ¿verdad?, que es el movimiento de masas, ¿no? Movimiento de masas que fundamentalmente protestaba contra la represión y que pedía libertades políticas. La protesta contra la represión era una demanda muy vieja, porque la policía, como tú recuerdas, de 68 para atrás, pues casi perseguía de oficio a los estudiantes. Te veían con un libro en la calle y prácticamente eras un enemigo público. Había redadas contra los jóvenes. La policía intervenía en los partidos de fútbol americano, ¿te acuerdas? Sí, recurrentemente golpeando a los jóvenes. Y bueno, era típico que si el día 1 de mayo, Día del Trabajo, un grupo de estudiantes distribuía volantes entre los obreros, como era entonces se estilaba en aquella época, sí. Pues eso era en realidad un acto heroico, porque quien era capturado distribuyendo volantes un 1 de mayo, pues era encarcelado. Se le suponía subversivo. Exacto. Encarcelado, castigado, torturado y desaparecido por 1 mes o 2 meses sin que tu familia se enterara de dónde estabas, ¿no? Sí, y eran tiempos en que se decía mucho en el discurso oficial que los estudiantes tenían ideas exóticas. Así es. ¿Verdad? ¿Te acuerdas del término? Ideas exóticas. Sí, sí, lo mismo que dijo Porfirio Díaz cuando el partido antirreeleccionista apareció en el escenario político, ¿verdad? Que era un movimiento exótico, extraño, extranjero. Y es el mismo argumento que usan los gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, para descalificar a la oposición. En 68 la verdad es que fue, tú lo sabes, un momento muy espontáneo, muy fundamentalmente de orientación, diría yo, democrática, aunque la claridad del discurso democrático no fuera semejante a la que hoy se tiene.
En aquel momento se pedía libertad, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertad para manifestar. No a la represión. No a la represión, exacto. Y además fueron jornadas, pues el movimiento duró más o menos 4 meses. Sí, exacto. En que inclusive el ejército fue utilizado como policía represora. Exacto, sí. Y con todas las atribuciones, por supuesto, extraconstitucionales, para actuar como granaderos o como policías judiciales. Sí. Y eran detenciones masivas en algunos casos. Sí. Lo mismo en el Instituto Politécnico que en la universidad. Por Sí. cientos, ¿verdad? Sí, Llegaron a ser exacto. más de 900 en una sola tarde. Sí. Bueno, este hombre Es decir, representaba, junto con otros personajes, Guevara Niebla, para mí siempre ha sido, y para mucha gente que vivió aquellos meses, pues la parte más, yo diría, pura del sentido del movimiento estudiantil. Ibas por la Facultad de Filosofía y Letras, lo mismo que Luis González de Alba. por la Facultad de Ciencias. Perdón. Junto con Marcelino Perello. Con Marcelino Perello por la Facultad de Ciencias, como Luis y Raúl. iba Y Roberto. con Roberto Escudero por Filosofía. Filosofía y Letras. Y eran de los más relevantes a la hora de hablar y de preparar todo lo que fueron aquellas jornadas. Pero el doctor Guevara Niebla, que pues se especializó en asuntos de pedagogía, ¿verdad? Sí, en educación, sí. Es un hombre que cree en las instituciones. En la contraportada de su libro La libertad nunca se olvida, Memoria del 68, dice la contraportada, que aquí reconstruyes cronológicamente y revisas críticamente los hechos del movimiento, y que esta es una lectura y un testimonio que, sin hacer a un lado la emotividad, el descubrimiento y la excitación colectiva de la movilización estudiantil, es un homenaje a la vida en la intensa celebración de la fiesta cívica, muestra también el alto precio del sectarismo y el voluntarismo radical en un ambiente de ceguera ideológica. Sí. Bueno, a mí me sorprende mucho, me lo recordó hace un momento Guevara Niebla, que ya en la marcha número 20 conmemorativa del 2 de octubre había, yo supongo, ignorantes o imbéciles que no te dejaban incorporarte al contingente. Así es, sí. Para la manifestación. En 1988, así es. Es decir, quise entrar y los que estaban en la vanguardia se opusieron a que yo entrara. ¿Qué sucede o qué se dejó pasar para que fueran más bien agrupaciones sectarias las que se apropiaran del sentido del movimiento estudiantil, Gilberto? Bueno, yo creo que la memoria, o sea, el recuerdo se recuerda poco a las víctimas en los aniversarios, ¿no? Se recuerda poco la dimensión trágica, dolorosa, humana de lo que ocurrió, y se sustituye la conmemoración, el luto que debería guardarse en relación a lo acontecido, por un discurso político anticapitalista, radical, antiestatista, etcétera, etcétera. Es decir, ¿se ideologizó el duelo? Sí, lo que ocurrió después del 68 es lógico, ¿no? Es decir, cuando una protesta muy inocente como era la del 68 es aplastada de una manera tan brutal, tan impune y salvaje como ocurrió la noche del 2 de octubre, pues lo que tú tienes como efecto es que una generación completa ve sacudidos y rotos
sus valores, sus creencias, se crea un vacío. Es mandar a la gente a la locura, ¿no? Es un suceso traumático. Es una cosa... Yo recuerdo muy bien, y tú lo has llegado a comentar, creo que está inclusive en este libro, tu sorpresa de que de pronto ante una marcha de muchachos más bien, pues solamente estudiantes, viniera de pronto el ejército mexicano. Exacto, sí. a disolver esas manifestaciones. De repente tú veías caer a las señoras, a los jóvenes, a los niños muertos, atravesados por balas, y dices, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy? Esto es un infierno, ¿no? La gente perdió totalmente el sentido de las proporciones y la lógica del desarrollo de los acontecimientos se rompió totalmente, y no quedó más que llorar o guardar silencio. Pero escenas, Gilberto, que al menos en lo que tiene que ver con la fuerza pública formal, sí, haciendo una excepción de lo que ocurrió el 10 de junio del 71, nunca más volvió a ocurrir en el país. sí. Si te parece bien, dejamos en puntos suspensivos esta conversación. Sí, cómo no. Y te pido que permanezcas en la oficina para que mañana, 3 de octubre, continuemos escuchando al doctor Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes emblemáticos, de nueva cuenta, se pueden contar con los dedos de la mano, de la dirigencia del movimiento estudiantil del 68. Muchas gracias, Gilberto. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y buenas noches.